y dice, no escucharemos. ¿Qué entendemos en eso? Que el pueblo estaba en una rebeldía tremenda. Si se rebelaron contra Dios, ¿cuánto más con el siervo? Amén. ¿Cuánto más con el siervo? En esa época existía una decadencia moral y espiritual en el pueblo. Mi pregunta es, ¿existe tal cosa en estos días? Estamos igual. Amén. La moral no existe. La moral no existe. Amén. Y si hablamos de lo espiritual, hermano, son pocos los hijos de Dios y las hijas de Dios que realmente buscan genuinamente al Señor. Son pocas y pocos. Y si no, simplemente visiten los cultos de oración. Amén. Y ahí usted se va a dar cuenta quién es quién. Amén. Entonces, entre el pueblo, amados hermanos, estaba todo esto. En el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Amén. Porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, ¿verdad? Sí, amén. Solo dos escuché amén. Amén. ¿El pueblo de Israel era el pueblo de Dios o no? Amén. Ah, bueno. Entonces sí estamos entendiendo. Yo pensé que se les había olvidado la clase. ¿De qué se habló en la clase? Del pueblo de Israel. Amén. Entonces, el pueblo de Israel era el pueblo, y es el pueblo de Dios. No era, es. Amén. ¿Y la iglesia qué es? Somos el pueblo de Dios. Amén. Somos el Israel espiritual. Bendito sea Dios. Pero miren lo que pasaba con este pueblo. Había una decadencia moral y espiritual donde el pueblo quería hacer lo que ellos querían. Viviendo, incluso adorando a dioses falsos. Dioses, oiga bien, como por ejemplo Baal. Dice que hurtaban, mataban, adulteraban, juraban en falso, juraban en vano y cuántas otras cosas más. Esta era la decadencia del pueblo. Déjeme decirle, hoy en este tiempo también surge lo mismo. Hay mucha gente, amado hermano, oiga bien, que en vez de confiar en Dios, confían en cualquier cosa. Un día me pudo escuchar una persona que se dice ser cristiano y dijo, si yo creo en esa piedra me va a hacer el milagro. Dije, qué ignorancia tremenda. Y es una persona que tiene 40 y pico de años en el evangelio. O sea que si yo pongo fe en esa caja de madera, ¿me hace el milagro? No, porque eso es muerto. Si yo quiero un milagro, tengo que clamar al Dios del cielo, al Dios todopoderoso, al Dios que vive, al Dios que reina y al Dios que creó todas las cosas. Él es el único que sí me puede dar lo que yo pido. Amén. El pueblo de Israel estaba en esta decadencia de tal manera que confiaban en cualquier cosa menos en Dios. La palabra nos lo dice. Cuando Dios les demanda y les dice, quiero que caminen por mis caminos, ellos dijeron, no andaremos. Hermano, era una rebeldía tremenda. También podemos notar una decadencia moral y espiritual. Esto a mí me enseña, amados hermanos, que es tiempo de volver al camino de Dios. Es tiempo de volver, amados hermanos, a la senda antigua. Amén. A la senda antigua, el camino que nos marcó la iglesia primitiva. El camino que nos marcó Jesucristo. Y los que andan por Él, amados hermanos, o andemos por Él, déjenme decirle, recibiremos bendición. Recibiremos la recompensa de la vida eterna. Bendito sea Dios. 2 puntos solamente. ¿Por qué necesitamos volver a la senda antigua? ¿Por qué? Porque de no hacerlo, amados hermanos, nosotros seremos cortados. Déjenme decir, seremos cortados y no tendremos acceso al cielo si no caminamos por la senda antigua. Volver a la senda antigua, amado hermano, es volver a lo que un día quizás nosotros hicimos. Un día nosotros amamos tanto la obra del Señor que déjeme decirle que no sentíamos flojera estar en todos los servicios que hacía la iglesia. No había flojera. Amén. No había cansancio. No había pereza. ¿Por qué? Porque ese primer amor del cual se habla mucho estaba impregnado en nosotros. Pero ¿dónde quedó ese primer amor? ¿Dónde lo hemos dejado? Hermano, el primer amor es Jesucristo, déjeme decirle. Y si usted realmente ama a Jesucristo, usted tiene que vivir continuamente
en ese primer amor. Amén. No tiene que apartarse de usted porque usted es de Cristo. Gloria al Señor. ¿Por qué necesitamos volver? ¿Por qué? Porque si no volvemos a la senda antigua, al camino correcto, amado hermano, mire, hoy en día muchos andan por ahí diciendo, enseñando cualquier cosa. Muchos andan por ahí enseñando un evangelio barato. Déjeme decirle, no. El evangelio de Jesucristo, amado hermano, no es un evangelio barato. No es un evangelio que simplemente le dicen a uno, haz esto y recibirás esto. No. Esos que enseñan mucho de la prosperidad. Esos que enseñan, de mucho de pacto, pactar, trae $1,000 y llegando a tu casa vas a recibir 10. Eso es una mentira, eso es una falsedad. El evangelio, el verdadero evangelio no es tal cosa. El verdadero evangelio, más o menos, es hacer la voluntad de Dios. De eso se enseñó en la clase, ¿no? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Comprometernos genuinamente con el Señor, amados hermanos, y no ser rebeldes, sino más bien seguir lo que la palabra nos enseña. Amén. Pero muchos pretenden enseñar la palabra de Dios, pero lamentablemente no dan fruto. Amén. Muchos pretenden enseñar la palabra y muchos la hacen, pero no la viven. Amén. Tenemos que ser hacedores de ella. Amén. Tú que predicas, predícate a ti mismo. Tú puedes venir a predicar del amor cuando no amas a nadie. Tú no puedes venir a predicar de ayudar cuando tú no ayudas a nadie. No. Cuando hablamos del amor, nosotros primero tenemos que demostrar que amamos, como manda la palabra del Señor. Si vamos a hablar de ayuda, nosotros tenemos que ser los primeros en dar la mano al que necesita. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es el evangelio. Eso es el verdadero evangelio. Pero no, mucha gente, amado hermano, quiere predicar, quiere compartir, pero déjeme decirle, pero no vivimos lo que la palabra del Señor nos enseña. Se nos olvida lo que nos dice Mateo 7, 18 al 23. Amén. ¿Qué dice Mateo 7, 18? Mateo 7, 18 dice: no puede el buen árbol dar malos frutos. Y esto es así. Si un árbol es bueno, tiene que dar frutos buenos. Amén. Porque si un árbol bueno, que se cree bueno, da malos frutos, no congenia. Amén. No. Entonces, tampoco puede el mal árbol dar frutos buenos. No hay tal cosa. ¿Por qué? Porque si el árbol bueno no da frutos buenos, déjeme decirle, según la palabra dice que será cortado. Y nosotros todos somos árboles de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos plantillo de Jehová. Somos el plantillo de Jehová. Y hemos sido llamados para dar frutos. Y frutos buenos, frutos que alaben el nombre del Señor, frutos que cuando usted está en su trabajo, bendito sea Dios, y se machuca con el martillo, le sale un gloria a Dios, aleluya, y le dicen, ¿qué tienes? Me machuqué el dedo. Ahí por eso alabas a Dios. Pues ¿qué puedo hacer si es lo que hay en mi boca? Amén. No como aquellos que cuando se golpean, sale una palabrota como de aquí a Tijuana, una palabra grandota, maldicha. Amén. No. Los plantíos de Jehová no hacemos tal cosa, sino que hacemos lo contrario. Que cuando le chocan el carro por detrás, santo, aleluya, ¿qué pasó aquí? Amén. Y se baja con tranquilidad. ¿Qué le pasó, amigo? Se descuidó. No se preocupe, vamos a arreglar esto. ¿Qué le parece si mire, antes de que me enseñe su aseguranza, hagamos una oración? Y aquel temblando porque le pegó y a lo mejor no tiene aseguranza, va a decir, ¿y cómo es posible que me pida que oremos? Antes de bajarse peleando como lo hacen los otros. Es que soy plantillo de Jehová.